Hoy quiero hablarle bajo el tema instrumento en las manos de Dios. Amén. ¿Cómo se llama el tema? En las manos de Dios. Qué importante, ¿verdad? Son los instrumentos. Según el diccionario de la lengua española, la RAE dice que un instrumento es un objeto fabricado. Puede ser sencillo o con varias piezas, utilizado para realizar una actividad, arte u oficio. Pero también se define como el medio, cosa o persona que se utiliza para lograr un fin determinado. Y viendo la historia, me doy cuenta que en la Edad Media era muy riesgosa las intervenciones quirúrgicas y era bastante elevado ese riesgo, ya que los instrumentos que se utilizaban para realizar esas operaciones quirúrgicas eran rudimentarias y mayormente eran de hierro y de acero. Y a menudo los que la utilizaban eran cirujanos pero barberos. Y también no existía la anestesia. Tenían que darle licor al paciente para poderlo hacer esta operación. Pero lo más terrible de todo era que no había esterilización de aquellos instrumentos. Entonces, el alto índice de mortalidad no era porque no hubiesen personas preparadas para realizar tales cirugías, sino porque los instrumentos que ellos utilizaban no estaban desinfectados, estaban dañando, y por eso era que morían, era por las infecciones. En ese tiempo no había antibióticos, no se conocía eso, y por lo tanto la mortandad era bastante. Es tanto así que preferían no operar a las personas y dejarlo que murieran lentamente. Ellos decían, es más es beneficioso para el paciente que muera de esa manera que someterlo a una cirugía para que muera más rápido y más dolorosamente. Ahora, acá en esta parte de la escritura nos dice que hay muchos instrumentos en una casa grande. Y la casa grande podemos comparar el mundo. El mundo es una casa grande donde hay muchas personas. Pero también lo podemos comparar con la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor también se necesitan muchos instrumentos. Y el Señor quiere utilizar esos instrumentos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque los instrumentos que el Señor necesita no son instrumentos, objetos de madera ni de hierro. Dios quiere utilizar instrumentos humanos. Dios quiere utilizarte a ti para que seas un instrumento de honra para la gloria de nuestro Dios. Pero dice algo importante, que debemos limpiarnos. Debemos limpiarnos primero. ¿Por qué morían aquellos pacientes? Porque estos instrumentos estaban infectados, tenían bacterias, tenían contaminantes que dañaban el cuerpo o las heridas de las personas. Cuando nosotros no nos limpiamos, no somos útiles en las manos del Señor. Cuando no nos limpiamos, más bien causamos problema, causamos muerte, causamos daño en la obra del Señor. Cuando no nos limpiamos de estas cosas, causamos muerte espiritual. Qué importante, mis amados hermanos, entonces, es que el Señor pueda contar con instrumentos que pueda usar para honra y gloria del Señor. ¿Cómo crece la obra de Dios? ¿Cómo avanza? Solamente
cuando podemos nosotros ponernos en las manos de Dios como instrumentos para honra y gloria de Dios. Y para eso debemos entender en primer lugar lo que el apóstol Pablo nos dice en su palabra. Romanos capítulo 6, versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Quiere decir, mis amados hermanos, que usted y yo tenemos dos opciones. Podemos presentarnos delante de Dios, pero si estamos haciendo lo malo, lo que no es correcto delante de Dios, entonces somos unos instrumentos de iniquidad. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible ser instrumento de iniquidad aún en la obra de Dios, aún en la iglesia! Porque aquí no está hablando acerca de personas que no tienen al Señor. Aquí está hablando de personas que conocen al Señor desde un punto de vista posiblemente humano. No han tenido una verdadera experiencia con el Espíritu Santo. No han sido moldeados todavía por el Señor. Y por eso quiero decirles, en primer lugar, cuando no estamos en las manos de Dios como instrumentos, cuando no estamos allí, sucede lo que dice allí en Romanos 6:13, en la primera parte. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Cómo presentamos nuestros cuerpos al pecado, hermanos? Cuando no velamos, cuando nos descuidamos, cuando no estamos atentos a lo que dice la palabra del Señor. Dice: como instrumento de iniquidad. Ahora, esos instrumentos de iniquidad, ¿qué sucede cuando somos instrumentos de iniquidad? Es cuando permitimos que nuestros miembros no sean gobernados por el Señor. Cuando dejamos el señorío de Cristo y comenzamos a hacer nuestra propia voluntad. ¿Cuántas personas no dicen por allí: no, yo no obedezco a hombre, yo obedezco al Señor? Pero es mentira. Eso significa que es una persona desordenada. Es una persona que no quiere someterse a Dios. Es una persona que no quiere regirse por los principios de la palabra de Dios. Y por lo tanto hace las cosas a su manera, como él quiere. No se somete a ninguna autoridad. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque quiere seguir siendo un instrumento, pero no de Dios, de iniquidad. Y eso trae consecuencias. Es cuando nuestro viejo hombre toma el control nuevamente. ¿Ve? Y cuando toma el control, le damos rienda suelta a nuestras emociones carnales y comenzamos a hacer cosas que desagradan al Señor. En ese momento somos unos instrumentos, pero unos instrumentos dañinos, unos instrumentos que causan muerte, que causan destrucción. Ahora vamos a ver algunas de esas algunos ejemplos de esto que le estoy hablando. Y en primer lugar es cuando andamos en chismes y murmuración. Hermano, eso es terrible. El que anda en chisme y murmuraciones es un instrumento de iniquidad, un instrumento de división, es un instrumento de provocar discordias entre hermanos. Hay un pensamiento que frecuentemente es atribuido al libertador Simón Bolívar, que dice: el chisme y la murmuración es lo más pernicioso que existe, pues su labor nefasta es sembrar odio y rencor para destruir los más grandes lazos de la amistad. Mire, eso lo dijo Simón Bolívar hace muchos años atrás. Quiere decir que esto es algo
que ha sido practicado por la humanidad de mucho antes, mis amados hermanos. Pero la palabra del Señor también lo habla. La Biblia dice en Levítico 19:16: no andarás chismeando entre tu pueblo. Qué tremendo, ¿verdad? No atentarás contra la vida de tu prójimo. Y eso estaba allí en Levítico, o sea que era una ordenanza tremenda del Señor, el chisme. También dice la palabra del Señor en Proverbios 26:20: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. Quiere decir que el chisme lo que hace es como un combustible que hace encender la discordia, las peleas. Y esto existe en todo lado, en los hogares, hermano. Muchas veces está la cosa terrible, y muchas veces que alguien usado por el enemigo comienza a sembrar allí esa discordia para que hayan esos pleitos. Ahora, ¿qué producen con sus acciones estos instrumentos dañinos? Dañan las relaciones personales, causan heridas en el corazón, causan dolor, causan, mis amados hermanos, tristeza, causan desánimos en la obra de Dios, porque sirven de tropiezo para los creyentes. Qué terrible. El Señor dice en su palabra: hay los tropiezos, bueno, es imposible que no vengan, pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Así que tenemos que cuidarnos de eso. Si usted hace tropezar a alguien, acuérdese que eso está anotado. Eso está anotado allí. Y algún día Dios te va a pedir cuenta. Y Dios me va a pedir cuenta por eso que yo hice. Porque no fui instrumento de Dios para bien, sino instrumento dañino para el mal. Otro ejemplo que traigo aquí es el engaño, hermano. El engaño. Y el engaño es cuando aparentamos una condición que no es. Y normalmente esto crea que malos testimonios. Y por eso usted ve muchas personas que en vez de convertirse a Dios, hablan mal del evangelio, hablan mal del Señor, hablan mal de tantas cosas, porque dicen esos evangélicos, bueno, ellos dicen que son salvos, ellos dicen que son de Dios, pero miren lo que hacen. Porque la gente ve más lo malo que lo bueno. Usted puede hacer cosas buenas toda la vida, pero hace una mala y con eso que lo van a recordar a usted. Porque allí es donde se fija más, ¿verdad? El cerebro humano es así. Por eso el Señor nos dice en la palabra de Dios que debemos llenar nuestros pensamientos ¿de qué? De toda cosa buena. Amén. De toda cosa buena. Pero cuando nosotros estamos en esta condición, hermano, eso causa muchos problemas en la obra del Señor. Muchos problemas. Usted no sabe la cantidad de personas que le llegan a uno diciendo: no, para yo ser evangélico como fulano, mejor me quedo como estoy. Estoy mejor que muchos evangélicos, dice la gente. Pero es mentira. Es por algunos que andan haciendo lo malo, pero no somos todos. Porque también, aleluya, la iglesia del Señor está lleno de instrumentos de honra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Instrumentos de honra. Ahora, otro ejemplo que traigo aquí es el egoísmo, hermano. A veces el egoísmo llega a nuestras vidas y queremos todo para beneficio nuestro solamente. No se priorizan los intereses de otros, sino los de nosotros. Y eso a menudo perjudica también a los demás. Porque pensamos más en nosotros que en otros. Y cuando usted piensa más en usted que en los demás, oye, hermano, tiene que haber un equilibrio. No puede ser solamente todo. Claro, uno tiene que pensar en uno, en su bienestar. Eso no es malo. Pero cuando usted, hermanos, trata de que todo sea a su beneficio y no al beneficio de los demás, entonces usted no está amando al prójimo. Y la Biblia dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Ve? Entonces, cuando usted es empático con los demás,
Cuando usted ve la situación y quiere ayudar, entonces usted, en vez de convertirse en una persona que es un instrumento dañino, se convierte en un instrumento bueno. ¿Ve? Entonces esa es la diferencia. Por eso es que puedo dar muchos ejemplos. La Biblia habla de la cizaña y el trigo. Siempre van a estar juntos. Pero ¿qué sucede con la cizaña? La cizaña no da fruto. ¿Ve? Y dice que la diferencia entre la cizaña y el trigo es que el trigo, cuando da fruto, con el peso se baja. Pero la cizaña, como nunca puede dar fruto, entonces se mantiene erguida. Eso significa la soberbia. Entonces, cuando damos fruto, somos personas que la soberbia no está en nosotros, sino que está la humildad del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver cuando como instrumentos estamos en las manos de Dios. Cuando usted pone su confianza en Dios. Cuando usted comienza a depender de Dios. Cuando usted, aleluya, siente que está acá en la tierra con un propósito. Y cuando usted sabe que usted está aquí con un propósito de Dios, su actitud cambia. Porque entonces usted dice, bueno, estoy aquí por algo. El Señor me tiene aquí en esta tierra por algo. Y entonces usted comienza a decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres tú que yo haga? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quieres tú que yo haga para estar conforme a tu voluntad? Porque es importante, ¿verdad?, estar conforme a la voluntad del Señor. Ahora, cuando estamos en la mano de Dios, vemos la segunda parte del versículo de Romanos 6:3. Como dice la segunda parte, dice, si no, presentaos vosotros mismos a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Presentarnos a Dios. ¿Cómo nos vamos a presentar? Cuando estamos allí, ¿verdad?, buscando el rostro del Señor. Cuando estamos buscando dirección de Dios. Cuando le decimos al Señor, Señor, ¿qué quieres tú que haga? Eso es presentarse delante de Dios. Y dice la Biblia que debemos que presentarnos. En el versículo 15 de este mismo capítulo 2 dice que debemos presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Qué importante entonces, mis amados hermanos, es presentarnos delante de Dios. Y dice, como vivos de entre los muertos. Ya usted no está muerto en pecado, ya usted está vivo. Ya usted ha sido resucitado para el Señor. La sangre de Cristo nos ha limpiado. Amén. Entonces, si usted está vivo, entonces usted no puede seguir haciendo las obras de los que están muertos. No, es al contrario. Entonces debemos presentarnos a Dios como vivos entre los muertos. Y nuestros miembros debemos presentarlos a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cuántos son justos aquí? Somos justos. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que Él nos ha justificado por medio de la fe en Cristo. Entonces somos justos delante de Dios. Y cuando hay justicia en usted, usted quiere hacer las cosas buenas. ¿Ve? Porque ese es algo que trae la justicia. Por eso vemos, hermanos, que somos instrumentos de justicia. Ahora, cuando somos instrumentos de justicia, nos dejamos moldear por el Señor. No significa eso que ya usted es perfecto, ¿verdad? O que para usted servirle a Dios tiene que ser perfecto. No. La palabra del Señor dice, mis ojos pondré, Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré sobre los justos de la tierra. Aquel que haga mi voluntad, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Aquel que haga conforme a lo que yo quiero, este me servirá. Entonces, vemos que el Señor, mis amados hermanos, tiene sus ojos puestos sobre los fieles de la tierra. Tiene sus ojos puestos allí. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros, hermanos,
comencemos a ser instrumentos en sus manos. Él está contando con nosotros, con la iglesia. Dice la Biblia que los ángeles anhelan aún mirar la obra redentora de Cristo, lo que el Señor hizo. Quieren participar, pero no le es dado a ellos, sino a nosotros, a la iglesia. Hacer las obras, hermanos, que el Señor nos dejó que hiciéramos. Y dice la Biblia que aún mayores haríamos porque Él iba al Padre. Amén. Imagínese usted lo importante que es usted en las manos del Señor. Lo importante que el Señor quiere que usarlo. Y aún usted no se imagina de la manera, de la forma en que Dios quiere usarte para honra y gloria de su nombre. Pero Él, hermano, no obliga a nadie. Él deja que seamos nosotros. Él deja que seamos nosotros los que hagamos estas cosas, ¿verdad? Que nos pongamos en sus manos. Para Él hace cosas maravillosas. Ahora vamos a ver algunas características de esos instrumentos en las manos de Dios. Y eso lo conseguimos en 2 de Timoteo 2:21. Allí donde leímos al inicio, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: así que si alguno se limpia de estas cosas, acuérdense que lo que dice allí el versículo. Si alguno se limpia de estas cosas, o sea que el Señor lo deja a nuestra, como se dice, a nuestra decisión. Usted decide si usted se quiere limpiar de esas cosas o quiere seguir haciendo las cosas que usted hacía antes. Es una decisión suya. El Señor te deja tranquilo. Pero si alguno se limpia de esas cosas, hay promesas de Dios. Y mire lo que le dice el Señor: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Cuántos quieren ser instrumento para honra? Gloria al Señor, aleluya. Instrumento para honra. Ustedes saben que el bisturí en aquel tiempo infectaba, pero ahora, ¿verdad? El bisturí es un instrumento tan importante, hermano, para salvar vidas. Antes perdían muchas vidas porque estaba contaminado, pero ahora lo desinfectan. Y usted sabe que fue un venezolano el que ideó el bisturí, creo que es punta diamante, algo así, es el bisturí que es más corta. Fue un venezolano, ¿no? Quiere decir que es un instrumento muy importante. Así somos nosotros cuando nos limpiamos de todas esas cosas. En vez de dar muerte, damos vida. Amén. Porque la vida está en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué dice allí la palabra del Señor? En primer lugar, mire las características de ese instrumento. Y usted va a ver si está esa característica en usted, para ser entonces un instrumento de honra. Dice de la siguiente manera: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Y en primer lugar dice santificado. O sea que una de las características que debemos tener es que debemos ser santificados. 2 de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Qué importante, hermano, es el temor del Señor. Usted debe tener temor a Dios en su vida, porque el temor es el que va a perfeccionar esa santidad en usted. El temor es el que va a hacer que usted no haga las cosas, ¿verdad? Sino que va a aborrecer esas cosas que no agradan a Dios. Va usted a aborrecerla porque usted quiere santificarse para el Señor. Porque usted sabe que en esa condición usted no puede ser un instrumento efectivo en las manos del Señor. Ahora, ¿qué significa santificado? Yo siempre le digo a los nuevos creyentes cuando le estamos dando esta doctrina, ¿verdad?, de la santidad,
3 palabras, como me le enseñaron a mí, 3 palabritas. Santidad es apartado para Dios. Diga: apartado para Dios. Separado para Dios. Consagrado para Dios. 3 palabritas, hermanos. Entonces el Señor nos manda que seamos apartados para Dios. Y para estar apartado significa apartado de todas las cosas que desagradan a Dios, todas las cosas que no agradan a ese Cristo maravilloso, al Espíritu Santo en su vida, que lo puede contristar a Él. Usted debe alejarse de eso, apartarse de eso, porque usted está apartado para Dios. Ya usted no es cualquier persona. Ya usted no es cualquier persona de esos que andan por allí haciendo lo que le da la gana. No, ya usted es diferente. Ya usted es un hijo de Dios. Ya usted ha sido redimido por la sangre de Cristo. Ya usted ha sido limpiado. Y dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, como usted, mi amado hermano, está en esa condición, como usted ha sido apartado para Dios, entonces usted es santo. Pero a veces, como yo le digo a los nuevos creyentes, traemos del mundo eso que nos enseñaron desde pequeños, que los santos son aquellos que están en las iglesias, ¿verdad?, de la religión secular, y que la gente les besa los pies, que lo andan por allí, porque la Biblia dice que son ídolos, y dice la Biblia que no caminan ni andan. ¿Ve? Pero eso es lo que ellos adoran y ellos lo llaman santos. Entonces ellos dicen: los santos son eso, porque eso no pueden hacer nada. Claro, no pueden hacer lo malo, pero tampoco pueden hacer lo bueno. Entonces el santificado es el que se aparta de esas cosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces usted es santo. Cuando usted le diga: usted es santo, usted diga: sí, por la misericordia del Señor y porque Él me ha santificado. Amén. Usted es santo, es separado para Dios, consagrado. Hermano, qué importante, ¿verdad? Esa consagración que debemos tener nosotros. Somos diferentes. La gente tiene que vernos a nosotros que somos distintos. Cuando usted vaya en alguna camionetica, la gente debe voltear y lo ve a usted y dice: bueno, pero se parece a todos, pero no es igual que todos. Hay algo especial. Porque usted sabe algo, dice la Biblia, que la salvación hermosea el rostro. Cuando usted es santo para Dios, la gente ve la diferencia. Y muchos piensan: es que soy... No, lo que pasa es que es muy bonito. No es bonito. No es la belleza física, es la belleza espiritual que hay en usted. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La segunda característica que dice allí la palabra del Señor es que es útil al Señor. Útil al Señor. En ser útil lo definen 2 palabras. Y esas palabras son propósito. Es aquel que ha entendido que el Señor le llamó y que Dios tiene un propósito con él. Entonces, como yo le decía anteriormente, cuando usted sabe que ha sido llamado por el Señor y que usted tiene un propósito en la obra de Dios, entonces usted comienza a ser de utilidad, comienza a ser útil. ¿Ve? Porque tiene un propósito en hacer las cosas. Bendito sea el Señor. Entonces es esa palabra, propósito. Pero también hay otra palabra que define la utilidad o el ser útil, y es provechoso. Es provechoso, o sea, una persona que es provechosa, que tiene algo especial, que tiene frutos. Usted no ve que una planta, ¿verdad? Hay plantas que son beneficiosas, que tienen mucho provecho, pero hay otras que no. Hay otras que tienen espinas, que a veces son venenosas. Pero cuando usted ve por decir algo, un árbol cargado de mangos allí, oye, se ven así rojitos, sabrosos, ¿verdad?
Y usted dice, bueno, eso es provechoso porque me ayuda. Hay varias plantas que son medicinales, son provechosas. Entonces, son de utilidad para la humanidad, son la utilidad para el hombre. Asimismo es aquel que es un instrumento para Dios, es útil en todo. Qué maravilloso, hermano, cuando usted se deja usar por el Señor. Y donde Dios lo ponga, allí usted es útil, allí usted es provechoso. La gente se queda mirando y dice, oye, pero mira fulanito, qué diferente. Donde usted lo pone, lleva fruto. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Lleva fruto. Pero hay otros, mis amados hermanos, que donde usted lo pone no llevan fruto. Entonces hay que ver, usted está siendo útil en las manos del Señor. Usted es útil en la obra de Dios, o es todo lo contrario. No podemos, hermanos, ser así. Gloria al Señor. Ahora, cuando somos útiles, es porque estamos preparados espiritualmente. Estamos preparados espiritualmente. ¿Y cómo se prepara usted espiritualmente? Orando, leyendo la palabra, ayunando, congregándose. Usted se prepara. Pero también, para usted ser útil, usted tiene que estar preparado intelectualmente. ¿Qué significa eso? Que usted debe leer la palabra. Los que estamos acá, ¿verdad?, en la iglesia, cursar las escuelas de formación. Dejar que alguien lo disipule si usted es un nuevo convertido. Usted le dice a las personas o es un líder, yo necesito que usted me disipule, yo quiero aprender. Oye, qué hermoso, hermano, es cuando hay personas que se acercan a uno y le dicen, yo quiero aprender, yo quiero saber más del Señor. Eso es importante, esa hambre, ese deseo. La palabra del Señor dice que es bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. El que quiere buscar del Señor es bienaventurado. Entonces tenemos que estar allí. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de ¿qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Preparado para toda buena obra. Entonces, cuando usted es un instrumento en las manos del Señor, hermano, y usted está preparado para toda buena obra, en donde quiera que haya una necesidad, usted está allí dispuesto, porque está preparado. Y a veces nosotros somos los que no vemos que estamos preparados, y a veces decimos, no, todavía me falta. Y con ese cuento de que todavía me falta, no hacen nada. Se quedan ahí. Y se necesitan obreros. La palabra del Señor dice, he aquí que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Pero qué maravilloso es cuando hay eso en el corazón, ese deseo. Por eso es que la otra necesidad, ¿verdad?, para usted ser útil, es que debe tener el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué hermoso, ¿verdad? Eso significa que usted tiene el carácter de Cristo. Y cuando usted tiene el carácter de Cristo, hermano, solamente con usted dar un abrazo a alguien, ya usted le ministra. Solamente al usted decirle a alguien, Dios te bendiga, eso le transmite una unción a esa persona que lo cambia. ¿Cuántas personas no están hoy en el evangelio porque alguien le dijo,
Dios te bendiga. Porque la bendición de Dios es buena. Y cuando viene de un instrumento en las manos del Señor, mira, hermano, eso es efectivo. Usted es un instrumento en las manos de Dios. Créalo, hermano, créalo. Bendito sea la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es la otra cosa? ¿Cuál es la otra característica que dice allí la palabra de Dios? Dice, y dispuesto para toda buena obra. O sea que un instrumento en las manos del Señor no puede ser pasivo. Un instrumento en las manos del Señor no puede estar sentado allí solamente sin hacer nada para el Señor. No, hay una motivación, hay un deseo, hay una pasión, hay un fuego. Como lo decía, ¿verdad? Aquel profeta, hay un fuego dentro de mí, Jeremías. Mis amados hermanos, que no lo dejaba tranquilo. Entonces debe estar dispuesto para toda buena obra. ¿Qué significa eso, estar dispuesto para toda buena obra? En primer lugar, estar comprometido. Mira, hermano, estadísticamente, solo el 30% de los miembros de las iglesias, a nivel mundial estoy hablando, están realmente comprometidos. Solo el 30%. Quiere decir que el 70% van simplemente porque, bueno, hay que asistir a la iglesia. Entonces lo tomamos el evangelio como algo religioso, pero no hay compromiso. Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas, mis corderos. Y después le volvió a decir, Simón, ¿me amas? Y él le dijo, sí, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta o pastorea mis ovejas. Y luego le volvió a decir, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y el hombre se puso triste. Y yo creo que agachó su cabeza allí y le dice, Señor, solamente tú lo sabes. Yo no te voy a decir que sí, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué estaba haciendo el Señor allí, hermano? Comprometiendo a Pedro, porque había una gran responsabilidad sobre él. Era el hombre que iba a liderar la obra de Dios en aquellos primeros años de la obra del Señor. Qué importante es el compromiso. Cuando usted entiende o usted ama al Señor, usted se compromete. Porque la única manera de uno comprometerse, hermano, es cuando ama. Por eso es que uno le pone un anillo a la novia y le da palabras bonitas y le dice, ¿quieres casarte conmigo? Y ella dice, sí, ¿verdad? Porque hay amor. Pero sin amor no hay compromiso. Usted necesita amar al Señor. Muchas veces decimos que amamos al Señor, pero lo decimos de labio, no del corazón. Porque cuando usted realmente ama al Señor, usted debe amar la obra de Dios también y debe comprometerse a hacer lo que Dios quiere que usted haga. Bendito sea la gloria del Señor. El Señor estaba comprometiendo, hermano, digo, comprobando ese compromiso de Pedro. Me gustó el testimonio de mi hermana Raiza, Dios la bendiga, que ella en la vigilia contó cómo ella anhelaba ser anfitriona de un grupo familiar, tener allí en su casa un grupo familiar. Y ella decía, yo anhelaba eso hasta que el Señor me lo permitió. Y lo dijo de una manera tan gozosa, porque ella ha experimentado el gozo de Dios en ser instrumento en las manos del Señor. Y ella decía, yo estaba esperando, pero un día dije, bueno, ya está listo, ¿qué más voy a esperar? ¿Cuántas personas a lo mejor no están esperando aquí porque tienen a lo mejor un anhelo en su corazón de que allí haya un grupo familiar en su casa? Pero el enemigo siempre te va a poner tropiezo.
Y te va a decir, no, te falta esto, te falta aquello. Hermano, y es mentira. No falta nada, lo que falta es la disposición de hacerlo. Cuando usted está dispuesto a hacerlo, usted lo puede hacer. Yo me recuerdo que pastoreando allá en el Cambur, hermano, una hermana, ella no tenía una casa, como decir, algo muy grande o muy espaciosa, y lo único que tenía era la parte de atrás, y en ese corredor tenía un techo, pero un techo agujereado. Cuando llovía se mojaba todo, pero ella en fe dijo, yo voy a hacer el grupo familiar en mi casa. Y allí comenzamos. ¿Usted sabe cuál fue la bendición de Dios? Que cuando vimos la necesidad del techo, entonces dijimos, entre todos vamos a colaborar para colocar el techo. Hermano, se le puso el techo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermano, y en ese hogar se multiplicó varias veces. Yo creo que ese fue el grupo familiar, hermano, más provechoso que tuvimos. ¿Cuántas veces, hermano, se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba? Porque había una anfitriona allí deseosa de servirle a Dios. Hermanos, sea un instrumento en las manos del Señor. Deje que el Espíritu Santo, yo lo sé, pero el Señor, hermano, me hizo sentir que le hablara esta palabra hoy. Que le dijera que usted debe ser un instrumento en sus manos. Ya deje a veces, hermano, ponemos obstáculos, tantas cosas que ponemos para negarnos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero el Señor te dice hoy es tu oportunidad. Yo quiero que seas instrumento en mis manos. Yo quiero usarte en una manera especial. Y estar dispuesto para toda buena obra significa estar apasionado por Dios. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Hermano, cuando a veces llega momentos de desánimos, porque eso es normal, y a veces llegan momentos, pero yo le digo, Señor, ayúdame a estar apasionado en tu obra. Yo no quiero hacer tu obra sin estar apasionado por tu obra. Porque cuando usted pierde esa pasión, cuando usted pierde ese fervor, cuando usted pierde, hermano, eso, entonces comienza a hacer la obra indolentemente. Y dice la Biblia que eso es pecado delante de Dios. Hacer la obra de Dios de forma indolente. Otra cosa, hermano, del diligente que dice allí, dispuesto para toda buena obra, debe ser sacrificado. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor no te está presentando un evangelio fácil. El Señor te está presentando un evangelio donde tú debes decidir seguirle. Y para tú seguirle, debes tomar tu cruz cada día y seguirle. Eso significa que es sacrificial. Hay un sacrificio en hacer la obra de Dios. A veces cuesta. A veces cuesta. Cuesta el sueño. A veces cuesta dinero, recursos. A veces cuesta, hermanos, cansancio. Pero qué hermoso es servirle al Señor. Qué hermoso es ponerte en las manos del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero servirte. Tú hiciste todo por mí. Yo quiero hacer algo en tu obra. Aleluya. Pónganse en pie, mis amados hermanos. Pónganse en pie. Y yo quiero orar. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Señor, y lo que yo no puedo hacer, lo puedes hacer tú, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos
a estar comprometido en tu obra, Señor, a hacer las cosas para tu honra y para tu gloria. Cuando somos instrumentos en las manos de Dios, nos santificamos. Estamos dispuestos a apartarnos de todo lo que contamina nuestra vida. Nos empeñamos en ser útiles para que la obra de Dios avance, y procuramos estar dispuestos para cuando Él nos llame a su servicio. Bendito sea la gloria del Señor. ¿Quieres ser un instrumento en las manos del Señor? Te invito en esta hora, te invito en este momento. Si hay algún amigo acá, una persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, el primer paso es santificarte. Y para hacerlo necesitas tener a Cristo en tu corazón. Ha vivido una vida apartada de Dios, y a lo mejor siendo un instrumento no de Dios, pero hoy Dios quiere que tú seas un instrumento en las manos de Él. Aleluya.